Hola, buenas tardes a todos. En breves minutos vamos a empezar. Vamos a dar un minutillo o dos de complacencia a la gente que se está empezando a enganchar y en un minuto o dos empezamos. Gracias. Bueno, pues son las 5:30 de la tarde, pasadilla, unos minutillos, y vamos a dar comienzo con el Maratón Oleícola en el día de hoy, jueves, ya cuarta tarde que estamos aquí con todos vosotros. Y bueno, las primeras palabras van a ser para el presidente, el cual le dejo la palabra ahora mismo. Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy es el cuarto y penúltimo día del Maratón Oleícola, organizado por el Grupo Oleícola Jaén. Hoy tenemos con nosotros a don Manuel Gascón, gran asesor fiscal y laboral de TAC Baeza, donde nos hablará del presente y futuro tras el COVID-19. Bien seamos empresarios, bien autónomos o empleados por cuenta ajena. Igualmente nos hablará de los famosos ERTES, sí, ERTES, que tanto dolor de cabeza nos lleva a más de media España. Muchas gracias por vuestra asistencia, un fuerte abrazo virtual de corazón, que tengáis feliz tarde y hasta mañana si Dios quiere. Muchas gracias, presidente. Y buenas tardes a todos los asistentes al Maratón Oleícola que desde la Fundación Grupo Oleícola Jaén ha organizado para esta semana. Un seminario online el cual está siendo todo un éxito por dos motivos fundamentales. El primero y más importante pues sois vosotros, la asistencia masiva que está habiendo todos los días de principio a fin de las sesiones, rondando más de 300 personas de media día. Y otra pues son las magníficas exposiciones a las que estamos asistiendo, donde estamos todos escuchando y viendo a estos magníficos expertos, ¿no? Donde, pues bueno, todos recordamos el lunes como don Juan Vilar, pues bueno, pues nos dio un reflejo o ahondó en todo el entorno oleícola internacional, dándonos datos de consumo, de producciones, de países emergentes y un largo etcétera que nos dio, pues dándonos información sobre todo el trabajo duro que ha hecho a lo largo de todos estos años atrás con sus colaboradores internacionales y dándonos una información vital para el sector, puesto que la información es poder y hay que tenerla para utilizarla bien en el presente y en el futuro. Seguidamente, el martes, pues en otro segmento diferente, estuvimos con nuestro querido don Marcos Reguera, el cual nos habló de gastronomía. Una gastronomía, pues bueno, ¿no? Muy importante y muy relacionada con el aceite de oliva virgen extra en cuanto a su promoción y divulgación del conocimiento sensorial. ¿Qué decir de la ponencia de ayer tarde con don Marino Uceda y don Rafael López Uceda? Pues bueno, don Marino, él lo dijo ayer en su exposición, haciendo uso al refranero español, pues que la experiencia es la madre de la ciencia. Un hombre, un investigador como don Marino, que lleva décadas trabajando en el sector productor, pues solo nos pudo arrojar palabras de conocimiento y sabiduría. También así don Rafael López Uceda, donde nos dio pues mucha información y guía en el asesoramiento de campo, en cómo hacer mejor más eficientes y reducción de costes en el olivar. Fue todo un lujo la exposición de ayer tarde, por supuesto.
Desde el Grupo Oleícola Jaén, cuando diseñamos estas conferencias por online, pues vimos de especial importancia abordar el asunto laboral en la que estamos sumergidos todos por la crisis sanitaria en la que nos encontramos, ¿no? Un estado de alarma en la que nos tiene confinados en casa, donde por decreto pues no se nos deja ir a trabajar porque tenemos que estar en casa para ayudar a que este virus vaya atenuando, ¿no? Para ello, pues bueno, el escenario laboral es bastante incierto, con una incertidumbre grande, pues son diferentes los decretos que semana tras semana desde el Gobierno se van emitiendo. Y para ello, pues bueno, esta tarde tenemos a don Manuel Rascón Martínez, el cual pues nos va a dar mucha luz sobre toda esta incertidumbre que todos tenemos, ya que la situación es totalmente única y nunca hemos vivido esta situación de crisis, ¿no? Don Manuel Rascón Martínez es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad San Pablo CEU de Madrid, donde inicia su andadura profesional en la banca, después de realizar un máster en Administración Bancaria y Entidades Financieras. Con posterioridad se introduce en el sector de asesoramiento integral a las empresas, donde entra a formar parte en el grupo Tax Economistas y Abogados. Él es el socio fundador y director de la oficina que en Baeza tiene sede, teniendo más sedes, otra más en la ciudad de Jaén, en la provincia. Es colaborador habitual de la Fundación Pública Andalucía Emprende, impartiendo clases a sus alumnos, además de las anteriormente expuestos, y como socio fundador de la Red Nacional de Asesores de Empresas, donde en la actualidad está inmerso en la consolidación de dicha red a nivel nacional. Desde aquí y desde el Grupo Oleícola Jaén, Manuel, te queremos dar muchas gracias por tu asistencia y por tu rato que vamos a compartir y escuchar tus conocimientos, pues sabemos que son días donde estás teniendo un excesivo trabajo y carga de trabajo por la mayor cantidad de dudas y de planteamientos que te están dando tus clientes a los que asesoras, y por lo tanto pues es de agradecer este ratito que nos va a estar con nosotros. Adelante, Manuel, y gracias a todos por su asistencia. Muy bien, muchas gracias, Remigio, por tu presentación y tus palabras. En primer lugar, saludar a todos los asistentes a este maratón oleícola, que, como bien has dicho, está siendo todo un éxito y del cual me alegro personalmente. Agradecer, como no puede ser de otra manera, a la Fundación Grupo Oleícola Jaén por contar conmigo para estar esta tarde aquí con todos vosotros, y bueno, esperemos que sirva y que sea productivo para que por lo menos nos quede la idea un poquito clara de lo que tenemos y de lo que podremos tener en el futuro. Y también agradecer de manera muy especial a dicha fundación por su contribución a la sociedad, sobre todo a la sociedad más cercana que tiene. De todo he sabido, y particularmente por mí, la contribución de esta fundación al ámbito local y provincial. Y bueno, casi siempre, hoy en día con todos estos problemas que tenemos y demás, siempre estamos diciendo, ojalá hubiese mucho Amancio Ortega en España, ¿no? Pero bueno, también hay que decir que ojalá hubiese muchas fundaciones, Grupo Oleícola Jaén en cada uno de los pueblos y las ciudades del territorio nacional. Por tanto, por todo ese trabajo que se está haciendo de la fundación, mi más enhorabuena, y bueno, vaya todo esto por delante, ¿vale? Empezamos un poco con, como bien has dicho, a ver si podemos dar un poco de luz a todo el tema a todas las inquietudes laborales que, como empresarios, en unos casos, hoy habrá empresarios, trabajadores, de una u otra manera a todo esto pues nos está afectando. Una cosa que no lo hemos vivido nunca, como bien has dicho, y que nos está, como yo digo, afectando de una u otra forma. El tema es, y lo fundamental es que cuando nosotros salgamos de esta charla, al menos tengamos una mínima visión de cómo poder afrontar lo que nos vamos a encontrar cuando termine este estado de alarma. Porque lo que está claro y es evidente que la situación económica, la situación social en general no va a ser ni mucho menos parecida a lo que teníamos anteriormente, ¿vale? Por tanto, esto es muy importante que desde el punto de vista legal sepamos afrontar este nuevo reto empresarial que se nos avecina y con el que nos vamos a encontrar. En el tema de indicar, bueno, es un foro
y un maratón oleícola, que indicar que dentro de la agricultura pues, se ha visto quizás menos afectados que en otros sectores, ¿no? El sector primario se le ha permitido trabajar y un sector de primera necesidad se le ha permitido trabajar y aparentemente agricultores pues ven que o se ven poco afectados, se han visto poco afectados por esta situación. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que en todas las empresas aledañas y de las cuales ellos dependen, sea ejemplos de talleres de reparación de maquinaria agrícola, temas de abonos, pues todas estas empresas sí que se han visto afectadas y bueno, porque muchas de ellas están cerradas al menos parcialmente, si no totalmente, parcialmente. Con lo cual, esa afectación pues, puede ir por esta vía también. Bien, vamos a empezar un poco plantándonos en la situación actual en la que nos encontramos. Es decir, nosotros tenemos en la actualidad tenemos un estado de alarma y la mayoría de las empresas lo que se les ha facilitado hacer ha sido un ERTE por fuerza mayor. ¿Qué es ERTE en concreto? Bueno, ERTE, la palabra ERTE es Expediente de Regulación Temporal de Empleo, ¿vale? Yo creo que ya es una palabra muy conocida por todos, pero bueno, no está de más matizarlo, ¿no? Pues este ERTE por fuerza mayor durará lo que en principio dure el estado de alarma, con independencia del tiempo que se haya podido establecer en la aplicación o en este ERTE. ¿Por qué decimos con independencia? Porque, bueno, como ha dicho Remigio, han sido tantos y tan diversos los reales decretos publicados en este estado de alarma que nosotros, por ejemplo, aplicamos ERTEs en un principio cuando el estado de alarma estaba hasta el 31 de marzo. Con lo cual, evidentemente la fecha era clara, la fecha fin era 31 de marzo. ¿Qué pasa? Porque el estado de alarma se ha prorrogado, ¿no? Pues que el ERTE terminará cuando termine el estado de alarma, por eso digo con independencia de la fecha en la que se haya puesto. Durante este periodo, la característica básica es que durante este periodo del ERTE no se van a pagar ni salarios ni se va a pagar cotización de seguros sociales por nuestros trabajadores, por los trabajadores, ¿no? Lo que evidentemente esto supone un gran alivio, ¿no? Porque lo que parece una trivialidad, pues quizás no lo sea tanto. No han quitado la carga social de encima. Claro, podemos decir, claro, pero es que la crisis esta no la ha provocado la empresa, no la ha generado la empresa, pero bueno, realmente no han quitado esa carga. Y además con un mecanismo que, bueno, que con su saturación, porque ha estado todo muy saturado, pero que esperemos que termine de funcionar. A fecha de hoy no tenemos conocimiento de que hayan cobrado todavía trabajadores que se han solicitado ERTE, incluso, vamos, ERTE y que están aprobados, pero esperemos que lo puedan cobrar rápido. Pero el caso es que la empresa, pues, en un primer momento, le han aliviado en principio esa carga social. El ERTE, cuando el ERTE por fuerza mayor, cuando termine todo, volverá, todos los trabajadores volverán a su situación inicial, es decir, se reincorporarán a sus puestos de trabajo y todo, en principio, quedará tal cual estaba. Pero esto evidentemente habrá después que matizarlo porque tendremos que actuar, porque lo que está claro, como hemos dicho, es que la economía no va a volver a la situación a la que nos encontrábamos antes y con posterioridad al estado de alarma, ¿vale? Para ello vamos a tener una serie de herramientas que las empresas van a poder utilizar para adaptarnos de la mejor manera a estas necesidades y a estas circunstancias cambiantes, ¿vale? Remigio, voy a compartir pantalla. Sí, Manolo, en referencia a lo que estás hablando, y bueno, me surge a mí porque, claro, es complicado la situación que tenemos ahora, los ERTE que se están suscitando ahora, pero una duda que se suscita mucho es cuando acabe el confinamiento, aquellas empresas, pues que, bueno, la actividad empezará a funcionar poco a poco, lentamente. No sabemos qué situación nos encontraremos entonces, pues todavía no sabemos nada, ¿no? Ahora mismo se están aplicando los ERTE a través de los decretos que nos están dando el gobierno, pero una vez que salgamos del confinamiento, ¿se sabe algo? ¿O qué forma tendremos para ir activando los puestos de trabajo y las empresas empiezan a ir andando? Claro,
por eso es lo que decía, en principio la situación no va a ser ni mucho menos parecida, con lo cual vamos a tener una serie de herramientas que poder aplicar que os voy a ir desgranando. Para ello voy a compartir la pantalla y voy a poner una diapositiva y lo vamos a ir viendo a modo de guía. Gracias, Manolo. Bueno, como decía, una vez que esto transcurre vamos a tener una serie de opciones, ¿no? La primera opción, como vemos ahí, es el ERTE, denominado ETOP, o yo me gusta más denominarlo ordinario, ¿no? El ERTE que ya existía previamente a todo esto. Es un ERTE, la palabra ETO es por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas. En general tiene los mismos efectos que tienen los ERTE de fuerza mayor que ya hemos comentado y que son los que se están aplicando en la inmensa mayoría en estos momentos, y se trata de suspender los contratos o reducir los contratos entre un 10 y un 70% de la jornada, ya sea en cómputos diarios, en cómputos semanales, mensuales o anuales. Por tanto, la finalidad que tiene es la misma que lo que hemos dicho, que el ERTE de fuerza mayor. Lo que pasa es que el ERTE de fuerza mayor solo se va a poder aplicar y solo se puede aplicar durante el estado de alarma. Y sobre todo a las empresas que están dentro el Real Decreto, que venía una serie de actividades que tenían que suspenderse obligatoriamente. Pero el ERTE ordinario se podrá aplicar también a otro tipo de empresas que se han visto afectadas, bueno, como consecuencia de la restricción de la movilidad de las personas, como consecuencia de la falta de suministros, ¿no? Industrias que ellos por sí mismos podrían funcionar porque no lo tienen prohibido por Real Decreto, pero sin embargo no le llegan suministros porque el resto de la cadena, en algún lado el eslabón se ha roto y no pueden seguir fabricando. Igual que también otras empresas que han sido contagiadas, se han contagiado en sus plantillas o por un riesgo importante de contagio. Todo esto tendrán que aplicar el ERTE ordinario. Sin embargo, estos ERTE ordinarios ¿vale? Este tipo de, estos extraordinarios, en principio, van a ser unos ERTE que son un poco más, el procedimiento un poco más complejo y un poco más tedioso y se dilata más en el tiempo. En primer momento, porque hay un periodo de consulta mediante una negociación entre empresas y trabajadores. Esto, en principio, como hemos dicho, ralentizará en el tiempo la resolución del ERTE y, por tanto, a diferencia del ERTE de fuerza mayor, que con un informe, una memoria explicativa a la autoridad laboral justificando el por qué se aplica, sería suficiente. En esta memoria, pues bueno, los que están obligados por Real Decreto a cerrar, la memoria es relativamente sencilla. Estoy obligado a cerrar, pues tengo que aplicar el ERTE sí o sí. Pero los que no estaban en ese Real Decreto o tienen otras causas distintas a la fuerza mayor, pues tienen, como digo, que hacer este periodo de consulta que se inicia mediante una comunicación a los representantes legales de los trabajadores, si la empresa los tuviese y existiese, o bien a una comisión negociadora creada al efecto si no los tuviese. Una vez creadas estas comisiones negociadoras, el empresario les comunicará las causas, ¿no? Y dentro de esta causa, pues habrá que tener en cuenta pues, el número de la clasificación profesional de las personas afectadas, los criterios que se han seguido para afectar a una persona de una manera y a otras de otra. Lleva también su memoria explicativa. En fin, son una serie de cuestiones que hay que plantear a los trabajadores para llegar a este acuerdo. Cuando tenemos acuerdo se le comunica a la autoridad laboral y a partir de ahí se abre un periodo de consulta cuya finalidad, todo esto al final la finalidad es que haya un acuerdo entre las partes para que permita adaptar a la empresa a las circunstancias reales de producción una vez que termine este estado de alarma, que se levante el estado de alarma.
Como hemos dicho, una vez alcanzado este acuerdo de la comisión negociadora, hay que comunicar a la autoridad laboral, pero es una mera comunicación, porque la autoridad laboral no tiene que específicamente autorizarlo. A partir de ese momento ya estaría en vigor este ERTE. Como dato indicar, por el tema de la dilatación en el tiempo, que la comisión se tiene que, desde que se comunica por parte de la empresa, se tendría que iniciar en no más de 7 días y a partir del periodo de consultas tendríamos otros 15 días más. Por tanto, ya vemos que este se dilata un poco más en el tiempo que el de fuerza mayor. Además, el de fuerza mayor era con carácter retroactivo desde la fecha de inicio del estado de alarma y este ordinario lo será desde que se inicia este trámite y no con carácter retroactivo. Sin embargo, decir también que por norma general los ERTE ordinarios que se han hecho durante o que se están haciendo durante el estado de alarma quizás no se están dilatando tanto en el tiempo por las necesidades obvias, ¿vale? Entendiendo ¿qué entiendo o qué tenemos que entender que debe de contemplar un acuerdo de este tipo entre empresa y trabajador? Importante. Bueno, en primer lugar, evidentemente, los trabajadores afectados por la suspensión o la reducción del contrato. También se suele acordar una serie de complementos, como por ejemplo pueden ser la generación de vacaciones, que se sigan generando vacaciones, que se sigan generando el desempleo, que se sigan generando la paga extraordinaria. Es decir, el pacto entre las partes es libre y se puede pactar cualquier cosa en general, salvo que vaya contraria a ley, ¿no? Por tanto, se debe de pactar también, que es importante, un periodo de duración determinada en el tiempo. Este periodo de duración determinada debe ser un periodo en el tiempo razonable y no aprovechar la aplicación del ERTE para dilatarlo y quizás hacer o poner más tiempo del que realmente se necesitaría por parte de la empresa. Una vez con todo esto, también es importante, muy importante, indicar que alcanzado el acuerdo con los trabajadores y comunicado a la inspección y a la autoridad laboral, en principio no se podrá impugnar por parte de los trabajadores ante la jurisdicción social, más allá de que los trabajadores puedan demostrar que haya habido o haya existido algún defecto en la tramitación, algún error, que haya existido dolo, haya existido coacciones, cualquier tipo de violencia. Es decir, más allá de eso no podrían impugnarlo. Es decir, que el acuerdo cuando no se lleve a cabo con las garantías mínimas, pues se podría ser impugnable. Esto sería, en términos generales, el funcionamiento de los ERTE ordinarios, que tienen, como hemos dicho, la finalidad de intentar paliar la situación una vez pase todo el estado de alarma, para que las empresas vuelvan a regenerarse y puedan ajustar las plantillas, porque al final, qué duda cabe, como hemos dicho, que el volumen de negocio no va a ser el mismo cuando termine el estado de alarma que cuando volvamos otra vez a empezar. Entonces, esta distorsión entre lo que había antes con la plantilla que teníamos antes y lo que nos va a quedar con la misma plantilla que teníamos antes, pues la finalidad de este ERTE es regularlo y, bueno, poder un poco salvaguardar la viabilidad y la continuidad de la empresa. Aquí me gustaría incidir y como ejemplo poner que aconsejamos siempre, cuando la situación que tenemos, ya sabemos que realmente va a ser complicado que mantengamos el mismo nivel de volumen de negocio que veníamos teniendo antes del estado de alarma, que las empresas que decidan hacerlo lo decidan hacer cuanto antes. Nos hemos encontrado con casos en los que el empresario ha venido, nos ha preguntado: Manolo, tengo este problema, solución, plantea un ERTE ordinario. Vale, le explica el funcionamiento del ERTE ordinario, me lo pienso, lo hablo con los trabajadores. Va pasando un día, va pasando otro día, se le comunica a los trabajadores, voy a informarme a ver qué desempleo me queda, qué desempleo no me queda. Y al final, cuando te das cuenta, cuando te pones manos a la obra y empiezas con el ERTE, te das cuenta que has perdido un mes y medio, que es un tiempo valiosísimo y un tiempo que va a seguir teniendo unas cargas sociales, laborales, importantísimas. Con lo cual,
creo que el empresario debe anticiparse a todas estas circunstancias que nos van a venir y tenerlo todo meridianamente preparado porque en estos momentos el tiempo es hora para la viabilidad de muchas empresas a la hora de gestionar todo este tiempo. Esto mismo también lo puedo contar como ejemplo y poner como ejemplo en el sistema cooperativo, ¿no? Estamos en un marco de agricultura, un maratón agrícola, y puedo decir que en el caso, por ejemplo, de cooperativas, vemos que mientras que la gerencia, la junta toma la decisión, se reúnen, no se reúnen, pasan también un tiempo muy valioso que al final estamos cargando a la empresa con unos costes innecesarios que se podrían agilizar mucho cogiendo más del tiempo. Manolo, perdona que te interrumpa. Una preguntilla que tenemos por aquí. Nos preguntan, ¿los ingresos por un ERTE se computan como un segundo pagador a la hora de realizar la declaración de renta? Te lo repito, ¿los ingresos por un ERTE se computan como un segundo pagador a la hora de realizar la declaración de la renta? Pues entiendo, yo te diría que entiendo que sí se computaría como un segundo pagador, ¿vale? Pero bien es cierto que esta es una situación tan atípica que tendremos que ver la agencia tributaria realmente cómo trata este tema, porque al final no es un despido como tal, con lo cual sería muy discutible esto, porque vuelvo a decir que no estás despidiendo a ningún trabajador, es como una congelación de este trabajador. Muchas gracias, Manolo. Se ha entendido, sí, cierto es que la incertidumbre es grande en estos momentos para todos y así estamos, ¿no? Dejo continuar, Manolo, gracias. El ERTE, como decíamos, pues no es una buena solución, entendemos que es una buena solución, pero no es la única solución. Tenemos que tener claras otras posibles soluciones al problema que tenemos, por si en algún momento determinado no se quiere o no se puede aplicar el ERTE por cualquier circunstancia o porque hay otra opción mucho mejor. Por eso tenemos otra opción que es acuerdo en virtud de la autoridad de la voluntad. Como indicaba, no es obligatorio hacer el ERTE, por lo cual el empresario puede directamente pactar con los trabajadores, teniendo siempre una serie de circunstancias en cuenta para que no sean acuerdos contrarios a la ley. ¿Qué podremos pactar con los trabajadores de manera concreta? Bueno, podremos pactar una reducción de la jornada por tiempo determinado, podremos pactar también la suspensión del contrato de trabajo, podremos pactar también las concesiones de excedencia, podremos pactar también adelantos de vacaciones, podremos pactar permisos no retribuidos, podremos pactar distribución irregular de la jornada de trabajo. En general, cualquiera de estos aspectos los podremos pactar en acuerdo en virtud de la autonomía de la voluntad. De todo ello, quizá el que más se nos pueda ajustar a esta situación que tenemos sea el de la distribución irregular de la jornada de trabajo, que es uno de los grandes desconocidos en el sentido de que la empresa por sí sola, sin el pacto, ya tiene un 10% de margen para poder, durante todo el año, para poder mover las jornadas laborales, ¿no? Es decir, distribuir la jornada de trabajo. Bueno, este 10% ni siquiera tiene que pactarlo, ya tiene esa potestad para hacerlo ella por sí sola. Entonces, bueno, a partir de ahí se puede pactar un porcentaje mayor que nos puede venir muy bien en este estado de estado de alarma en el que estamos. Los primeros días fueron un poco caóticos, un poco de incertidumbre de qué aplicar, de qué no aplicar, de cómo hacerlo, no cómo hacerlo. Muchas empresas no hicieron nada en estos 15, 20 primeros días. Bueno, pues en estos 15, 20 primeros días realmente podríamos haber aplicado esta distribución irregular de la jornada de trabajo y estos trabajos que no se han hecho, porque lo que pasaba y lo que era muy normal es que ante la incertidumbre, ante el contagio de riesgo de los trabajadores, pues un empresario dijese, no vengáis, pero no vengáis sin más. Entonces, ahora, esas horas que no se han trabajado y que se tenían que haber trabajado porque no era una empresa que estuviese afecta por Real Decreto y obligada al cierre, pues con esta distribución irregular de la jornada de trabajo, esos primeros días que no fueron a trabajar se le podían ajustar y aplicarlos en otro momento del año
en el que fuese necesario pues, trabajar o que hubiese más carga de trabajo por cualquier otra circunstancia. ¿Vale? De todas estas cuestiones que hemos dicho, de las que se pueden pactar, tenemos que hay cuestiones que generan una problemática para los trabajadores, qué duda cabe. Por eso, en concesiones, por ejemplo, de excedencia, el adelanto de vacaciones, claro, el adelanto de vacaciones pues es un problema también. Tú tiras un mes confinado y pactas con tu empresa, tu empresa pacta contigo, que es un mes de vacaciones. Bueno, pues también hay que ponerse en la situación de la empresa, pero hay que ponerse en la situación de los trabajadores. Con lo cual, todas estas circunstancias generan este tipo de problemáticas, que si es factible se podrá pactar y si no es factible, pues tendremos que utilizar otra herramienta. Pero siempre es bueno que sepamos que existen y que ante determinadas circunstancias se pueden aplicar. Nosotros, voy a poner un ejemplo muy concreto sobre la concesión de excedencia, que genera un problema importante para los trabajadores, porque cuando una persona solicita una excedencia, pues con reserva de su puesto de trabajo, no tiene derecho a desempleo, ni genera antigüedad. Pero la casuística que se nos presentó fue la siguiente. Fue un despacho de ingenieros en el que tenían una mujer que el despacho tenía un trabajo a pie de obra, con lo cual no podían el 100% teletrabajar, porque tenían que asistir a esta obra, a este pie de obra, y la mujer tenía dos niños. En los colegios los cierran y la guardería, estaban en colegio y guardería, el colegio y la guardería los cierran. Claro, a esta mujer no tenía con quién dejar los niños y se le genera un problema. ¿Qué hago con los niños? No podía trabajar, pero mi empresa no está obligada al cierre. Entonces, al final articulamos para que ella no quería evidentemente perder su puesto de trabajo, pero entendía la situación de la empresa en la que tampoco algo teníamos que articular. Entonces, en virtud de esta autonomía del acuerdo, pues cogimos y hicimos una excedencia de 3 meses, en el cual se pactó que si terminaba y los colegios se habían antes, la guardería se habían antes, se acortaría, y si no, pues tendría, si se pospusiese el estado de alarma, se podría ampliar algo más. Con lo que quiero decir es que todos pueden ser problemáticos o no, dependiendo de las circunstancias y dependiendo de cada caso, nos pueden servir o no servir para solventar nuestro problema. Manolo, disculpa que te interrumpa. Otra pregunta a colación de lo que estás hablando, yo creo que puede ser interesante la respuesta. ¿El tiempo que dure el ERTE le computa día de paro consumido al trabajador? No, el ERTE no solamente no computa, sino que incluso a trabajadores que no tenían derecho a desempleo porque no lo habían generado, se les va a pagar ese desempleo. Con lo cual, no computa en absoluto. Gracias, Manolo. Podemos continuar. Modificación sustanciales de las condiciones de trabajo. Bueno, esto es una opción que está regulada en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores y viene a decir que una empresa, cuando exista una serie de causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, puede llevar a cabo una serie de modificación tanto en jornadas de trabajo, en horario, régimen de trabajo por turno, sistemas de remuneración y cuantías de salario, sistemas de trabajo, rendimiento y las funciones de los trabajadores y un largo etcétera, que estén reguladas en contrato o incluso acuerdos que la empresa haya ido adoptando a lo largo del tiempo y que no estén reflejados en contrato. Como, por ejemplo, es muy habitual en despachos de abogados, en despachos de economistas, que los viernes por la tarde no se trabaje, pero eso no viene en el convenio colectivo y no en ningún lado viene que no hay que trabajar el viernes por la tarde. Es una licencia, por decirlo así, que la empresa ha dado a sus trabajadores. Pues ahora, si tiene que modificarse de manera colectiva o no colectiva, se podría hacer. Por tanto, es una modificación, la modificación sustancial de las jornadas de trabajo nos va a permitir adaptar a nuestra empresa a esta situación negativa o adversa como la que tenemos en estos momentos, sin llegar a utilizar, como hemos dicho antes, el ERTE, pues porque no sea necesario, porque no lo creemos conveniente. Hay que tener en cuenta unos límites y, por ejemplo, nunca podremos convertir por esta vía un contrato de trabajo a tiempo completo en un contrato a tiempo parcial.
Pero sí que es cierto que hay muchos contratos a tiempos parciales y sobre todo contratos con una parcialidad muy elevada que podríamos reducir con esta medida. Si llegado por ejemplo, esta medida que estamos poniendo, la diferencia entre este procedimiento de ERTE, o sea, entre este procedimiento y el ERTE de reducción de jornada, responde a una cuestión. El ERTE es una cuestión coyuntural, es decir, durará lo que dure el estado de alarma, mientras que la modificación sustancial en principio se hace y puede dejarse así de manera permanente, es decir, para siempre. No tiene por qué ser retrotraída en el tiempo cuando termine esta circunstancia. Por tanto, entendemos que esta es una medida que cuando el empresario la articula y la aplica, esta modificación sustancial, por estas causas que hemos dicho, que pueden ser técnicas, económicas, organizativas o productivas, es porque entiende que necesita que esta modificación no se revierta en el tiempo, es decir, que sea definitiva. Pero bueno, quizás reduciendo un poco la jornada le permita a este empresario continuar con su empresa y no se vea abocada en unos meses a tener que cerrarla. Si bien esta medida, estas modificaciones sustanciales tienen un inconveniente, y es que dentro del procedimiento el trabajador siempre podrá extinguir el contrato de trabajo, es decir, puede no estar de acuerdo con esta medida y automáticamente a la empresa se le genera una indemnización de 20 días por año de trabajo con un máximo de 9 mensualidades. Por tanto, esto es importante tenerlo en cuenta antes de empezar a hacer nada, ver si efectivamente tenemos cuantificado estas indemnizaciones o no indemnizaciones, porque el trabajador podría extinguir el contrato por no aceptar estas modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. ¿Vale? También, por otra parte, ante situaciones muy adversas, si no aplicamos esto y continúa y al final tenemos una improcedencia en un despido, en vez de estos 20 días no iríamos a 33. Con lo cual, bueno, todo es muy analizable, cada caso habría que estudiarlo de manera muy pormenorizada a ver cuál se nos adapta de mejor manera. Hacer también aquí una matización sobre estas cuestiones, porque claro, hablamos siempre de modificaciones sustanciales, de reducciones. En este caso, si es de forma colectiva, es decir, a toda una empresa y superamos unos límites, hay que tener en cuenta esos límites y tenemos que ser conscientes de que nos variará en función de esos límites el procedimiento, porque habría que hacer consultas a los representantes legales de los trabajadores, a los trabajadores, un poco como se contaba en el ERTE ordinario. Otra opción que tenemos es la extinción objetiva. Es decir, hablamos de los despidos puros y duros. Una extinción objetiva, pues está claro, son por cuando se generan cuestiones objetivas que pueden ser económicas o de producción, ¿no? Está claro que durante el estado de alarma no se puede despedir por esta vía, sobre todo aduciendo al COVID-19, porque está prohibido de manera expresa por los reales decretos que se han generado, en concreto por el Real Decreto 9/2020. Con lo cual, esta medida no se podría aplicar haciendo alusión al COVID. Pero que no se pueda aplicar ahora no quita que en el futuro sea una buena medida, una medida a tener en cuenta para poderla aplicar. Por tanto, el despido objetivo tendrá que ser, cuando se pueda aplicar, tendrá que ser por unas cuestiones productivas, es decir, creo que es evidente que el volumen de negocio y la producción de la empresa no va a ser las mismas cuando terminemos que la que es antes, con lo cual, aduciendo a esta causa, podremos hacer la extinción objetiva de los contratos. Igualmente pasaría con las causas económicas. Podría ser que cuando tenemos 3 trimestres consecutivos de pérdida o una previsión de pérdida, como es el caso, pues podamos coger y hacer una extinción de los contratos. Tener en cuenta que estos contratos tienen derecho a una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, ¿vale? Y entonces esos cálculos pues también hay que tenerlos previstos y la empresa tiene que tener esa previsión hecha. Al igual que las modificaciones sustanciales, como hemos dicho antes, del contrato de trabajo, el propio trabajador podría impugnarlo en la jurisdicción social, pero bueno, en principio es una medida que a priori está contemplada en la legislación y por tanto es una vía más de la que la empresa podrá optar cuando termine todo esto para regular
las necesidades reales suyas con las de su plantilla. Igual que las modificaciones sustanciales, hay que tener cuidado con los umbrales cuando superamos los umbrales y nos metemos en despidos colectivos y despidos objetivos por colectividades, porque ahí ya no se podría hacer de manera individual, trabajador por trabajo, tendría que hacerse como colectivo y ya tendríamos que aplicar un ERE, que es lo más drástico de todo. El ERE al fin y al cabo no lo vamos a tratar aquí, más allá de comentarlo, porque realmente la finalidad de un ERE es proceder a la extinción de los contratos de la plantilla en su totalidad o en la mayoría de los contratos. Es decir, cuando ya la empresa no tiene mucha viabilidad. Con lo cual esperemos que esto no suceda y no tengamos que aplicar ERE por colectividad. Manolo, disculpa, nos preguntan aquí, que está hablando ahora de la extinción objetiva, ¿es necesario que pase 60 días después de la extinción del ERTE? En principio no solo la extinción objetiva, cuando llegue el momento de la extinción del ERTE, en las empresas que hayan aplicado en ERTE, en Real Decreto ahora mismo tienen una obligación de mantener la plantilla que tenían durante 6 meses. Pero nosotros entendemos que esta medida tendrá que flexibilizarse porque la mayoría de las empresas han hecho un ERTE por fuerza mayor en estas circunstancias y evidentemente no van a poder mantener la plantilla cuando pase todo este tiempo. Con lo cual son medidas que entiendo que tendrán que matizarse porque no creo que la empresa en términos generales lo puedan soportar. Claro, es que ante esta situación que tenemos, pues bueno, serán algunas que otras las empresas que no podrán volver a su actividad y por lo tanto su masa trabajadora tampoco podrá acceder al puesto de trabajo. Por lo tanto, se verá una situación bastante difícil. Claro, para todas las partes. Claro, por eso digo que es una cuestión que entiendo que se deba de regular en el futuro de una mayor manera, porque si para ahorrarnos 1 mes y medio, 2 meses que dure el estado de alarma, después vamos a tener que pagar 6 meses en unas condiciones de volúmenes de facturación muy inferiores a las que veníamos, quizás pueda ser peor el remedio que la enfermedad. Gracias, Manolo. Cómo pactar la recuperación del permiso retribuido recuperable de los empleados. Bueno, esta es una medida que se ha articulado para ayudar a las empresas cuando en el Real Decreto 10/2020 se reguló el permiso retribuido recuperable, que esto era un concepto nuevo por el cual, bueno, se tenía que recuperar el estado de confinamiento total que se decretó desde el día 30 de marzo al 9 de abril, se tenía que recuperar este trabajo que no iban a hacer, se tenía que recuperar hasta el 31 de diciembre de 2020. Con lo cual, esto en principio entenderíamos que una distribución irregular de la jornada, pero lo tendremos que recuperar. Entonces, se establecía y se establece una serie de pactos con los trabajadores para tratar de llevar a cabo esta recuperación. En principio, esto se tendría que llevar a cabo con los representantes legales de los trabajadores, en el caso de que existiese, si no existiesen, con una comisión negociadora que se crearía al efecto, un poco como los ERTE ordinarios, con los sindicatos más representativos, y si no existiese ninguna de estas figuras, pues con los propios trabajadores. Estos acuerdos pues deben de hablar de cómo y cuántas horas se van a recuperar cuando pase, una vez que pase este estado de estos días, cómo se van a recuperar. Bueno, se hablará de los preavisos y en general pues hay que adoptar una medida para estas horas que no se han trabajado por parte de los empleados, pues realmente poderlas durante el año volverlas a trabajar. Hay que incidir en esto. Nosotros hemos hecho unos pactos ya con una cooperativa en la cual los trabajadores que por miedo a contagio, sobre todo de cuerpos de fábrica, dejaron de ir esos días. Claro, no tiene sentido que yo ahora lo haga recuperar este tiempo en el mes de julio, agosto, porque el cuerpo de fábrica sigue parado. Con lo cual se ha pactado con ellos que cuando empiece la nueva campaña, en el mes
octubre, noviembre, pues se recuperarán esas horas. En esos momentos de campaña siempre se generaban horas extraordinarias que serán compensadas con este permiso retribuido recuperable, ¿vale? De todas maneras, estos pactos que se llevan a cabo entre empresas y trabajadores, si no se pusiesen de acuerdo, es importante reseñar que en el momento y en el caso de que no haya acuerdo, la empresa automáticamente determinará cómo se recupera. Es decir, que la empresa es la que tiene la potestad, si no hay acuerdo, de decir cómo se van a generar estos, cómo se va a recuperar esta obra. Bueno, dentro de las ceses de la actividad de centro hemos dicho que el Real Decreto 463 obligaba concretamente a muchos bares, o sea, a muchos sectores de la actividad como bares, restaurantes, museos, bibliotecas, centros deportivos, muchas actividades a cerrar de manera obligatoria. Y había otros que lo obligaba a cerrar por falta de suministro, o que se han visto obligados, más que lo obligaba, que se han visto obligados a cerrar por falta de suministro, por contagios de plantilla, etcétera. Entonces, bueno, las medidas son las que ya hemos tomado y las que ya hemos dicho, pero aquí sí que quiero incidir en poner siempre un caso, un ejemplo positivo. No hemos encontrado, era en estos días de tanto ERTE, de tanta movimiento laboral por la situación en la que nos encontramos, hemos visto cómo de vez en cuando surgía alguien que daba de alta a alguien y decíamos, bueno, pues al final era como un foco de esperanza, ¿no? En momentos de estas situaciones que la gente dé de alta. Y en concreto vimos que en una empresa que tenía centro de trabajo cerrado había un centro concreto, era una envasadora de aceite concretamente, que duplicó lo que es el turno. Tenía un turno de 8 horas y lo duplicó por un exceso de demanda. Cosa que, bueno, a priori extraña, pero realmente nos podemos ver que la realidad de los cierres de los centros de trabajo, aunque pueda ser muy igual por sectores y que a todo el mundo le afecte, hay muchos centros de trabajo que no se están viendo afectados, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, prevalece más la mala noticia que la buena. También indicar aquí que la agricultura, como hemos dicho al principio, se ha visto en principio poco afectada, pero sí que es cierto que en anteponernos a la situación y tenerlo todo un poco más controlado cuando puedan llegar los problemas, cuando tengamos la próxima recolección de aceituna por el mes de octubre, noviembre, si hubiese un rebrote del coronavirus y tuviésemos que articular la manera o incluso sin abrir rebrote, pensemos que los extranjeros que vienen a trabajar en la recolección de aceituna, que no pudiesen venir o que hubiese una dificultad de obtener mano de obra, pues creo que el agricultor tendría que tener previsto un plan B o una especie de plan para prever cómo hacerlo. Hemos visto en las exposiciones de días anteriores cómo es importante la calidad de la aceituna a la hora de recogerla, ¿no? Y eso conlleva recogerla en un momento óptimo. Si lo dilatamos más en el tiempo por falta de medios, por falta de mano de obra, al final eso va a redundar en todo el tema de las calidades y en todo el tema de defender mejor nuestro aceite de oliva. Por eso yo animo a que la gente tenga previsto que esto pueda suceder de alguna manera y se vaya adaptando con tiempo, o por lo menos pues tenga un plan B. Aprovechando este descansito que me está haciendo, Manolo, te hace una pregunta aquí que acaban de hacer. Dice, si un trabajador tiene un contrato de 3 meses y le ha cumplido el 16 de abril, ¿puedes despedirlo? En principio, el contrato ese quedaría, el periodo que hemos estado con el contrato de fuerza mayor y en el estado de alarma, se prorrogaría. Ese mismo contrato, si cuando entramos le quedan 15 días, se computa todo el estado de alarma y le quedarían otros 15 días. ¿Vale? Pero si no quiero renovarlo, ¿tengo que seguir con él o puedo despedirlo? Estamos hablando de en pleno estado de alarma. Tendrías que aguantar, tú piensas que esto hasta el 16 de abril, que ha pasado un mes,
ese mes realmente no ha estado trabajando porque ha estado confinado, y si no ha podido trabajar porque era uno de los que estaban en Real Decreto obligados a cerrar, pues tiene que... Ha habido un paréntesis, si tengo un contrato de 3 meses, realmente he trabajado 2 meses, el otro mes no lo he trabajado, pero además de que no solamente no lo he trabajado, sino que ni siquiera le he generado un coste económico a la empresa. Con lo cual hay que posponerlo un mes más. Terminaría el 16 de mayo, en este caso, 16 de abril y 16 de mayo. Gracias, Manolo. Pregunta aclarada. Bueno, consecuencias de no seguir adecuadamente los mecanismos legales previstos para hacer frente a la situación adversa del estado de alarma. Bueno, ya hemos visto los mecanismos con los que cuenta la empresa para poder solventar toda esta situación adversa en la que nos encontramos. Pero, ¿qué ocurre si no optamos por llevar a cabo ninguna de estas medidas? Porque aunque parezca complicado, sucede, y más de lo que nos imaginamos. Por ejemplo, despido a un trabajador para volverlo a contratar una vez pase todo este problema, ¿vale? O despido sin más al trabajador y ya veremos a ver si lo contrato o no lo contrato, aduciendo causas de COVID-19. Pues en principio esto es una conducta que puede resultar un poco nefasta desde el punto de vista empresarial, porque la Inspección de Trabajo puede revisar estas bajas y conllevar la devolución o el pago que el trabajador haya podido percibir como en concepto de desempleo, más los seguros sociales. Porque realmente es que en la actualidad no se puede despedir con nada relacionado con el COVID-19, hay los mecanismos que hay, pero no el del despido. Con lo cual, en este caso, desaconsejamos esta práctica de manera rotunda. Y después tenemos otra casuística, que es el no hacer nada. Nos hemos encontrado con unas casuísticas muy importantes de gente que no ha hecho nada, con mucha gente, muchas empresas que no ha hecho absolutamente nada. Ha cogido el trabajador, se ha ido a su casa por riesgo de contagio y no ha hecho absolutamente nada. Evidentemente, esta situación es menos dramática, menos que la anterior, porque no hay un coste añadido al Estado, es decir, sigue generando los seguros sociales, los seguros sociales y se sigue generando la nómina, independientemente de que en algunos casos se les pague o no se les pague, que lo desconozco, pero el caso es que es una situación también un poco absurda por parte de la empresa, porque está teniendo un coste que, aplicando cualquiera de las herramientas que hemos dicho, pues lo podría solventar y evitar este coste, ¿vale? Con lo cual, desaconsejamos esto, porque las consecuencias pueden ser mucho peores de lo que nos vamos a ahorrar aparentemente en un principio, ¿vale? Y bueno, pasamos a qué opciones tengo como empresa cuando el personal que tengo no se adecua a las necesidades actuales. Bueno, a modo de resumen un poco, ya hemos visto las opciones que hemos tenido, que es la aplicación de la aplicación de los ERTE por fuerza mayor ahora en Real Decreto, y cuando pase todo esto por el ERTE ordinario. Hemos visto también las ventajas que puede tener el hecho de la autonomía de la voluntad. Es un tema importante que la empresa debe de incidir mucho sobre él, porque las ventajas pueden ser importantes. Intentar siempre agotar esta vía y nunca ir a un despido objetivo directamente. Después hemos visto también las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, que tener en cuenta que es aplicable en muchas de las circunstancias, pero tener también en cuenta que lleva aparejado la posible extinción del contrato si el trabajador así lo quisiese, y por tanto la indemnización. En conclusión, todas estas son distintas opciones que se nos ofrecen para que la empresa se pueda adaptar de la mejor manera a la circunstancia en la que nos encontramos. Evidentemente, unas herramientas y unas opciones serán muy válidas para unos casos concretos y otros no lo serán tanto. De ahí que haya que analizar cada casuística en concreto y, en función de eso, actuar en consecuencia y mirar un poco y velar por la continuidad de la empresa, que es lo que creo que debe de primar, ¿vale? Bueno, para terminar, si hay algún tipo de pregunta más o algo,
Remigio, quiero decir que del tema de la... No, Manolo, pero sí me surge a mí una... no tiene nada mucho que ver, pero se me ha ocurrido, porque el otro día lo pensaba y, bueno, en cuanto al control horario que se había establecido últimamente para todos los trabajadores de todos los sectores, ¿es necesario seguir llevándolo a aquellos que lo estamos haciendo desde casa al trabajo? Sí, el control horario se tiene que seguir llevando. Lo que sí que es cierto que se suspendió en un primer momento y se suspendía en un primer momento sobre todo en las típicas aplicaciones que podían conllevar un riesgo de contagio. Hay ya muchos aplicativos en el que está con la huella táctil, cuando llegan los trabajadores se ponía la huella táctil y todo esto sí que se suprimió. Se suprimieron estas herramientas por el riesgo al contagio, pero el control horario hay que llevarlo, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, para terminar, como decía, y si ahora hay alguna pregunta más podemos atenderla, decir que para el tema de autónomos, porque estamos hablando de empresas, pero no podemos olvidar que el tejido empresarial, una parte muy importante son los autónomos, es decir, los que no tienen ningún tipo de empleado, sino que son ellos solos, o sea, es el trabajador autónomo. Para esto se ha articulado el cese de actividad, que realmente es un poco engañosa, el nombre da pie un poco a confusión, porque no es un cese de actividad como tal, sino que es la concesión de una ayuda que se llama la ayuda por cese de actividad, que está para los autónomos que han sido y están obligados a cerrar por Real Decreto, con independencia del resto de circunstancias, y otros trabajadores autónomos que no siendo y no estando obligados a cerrar, le ha reducido su facturación en más de un 75% con la media de los 6 meses anteriores. Por tanto, esto hay aquí una ayuda que es del 70% de la base reguladora del autónomo, de su cuota de autónomo, y bueno, creo que es una ayuda importante y a tener en cuenta, porque además es una ayuda que está funcionando mucho mejor y está siendo más efectiva que los ERTE hasta la fecha por la rapidez, puesto que está siendo gestionada por las mutuas. Las mutuas son estos entes semipúblicos, semiprivados, y se han adaptado mucho mejor, sus plataformas informáticas la han adaptado mucho mejor y realmente, bueno, ya se ha pagado una cantidad importante de esta ayuda a los autónomos y se seguirán pagando, mientras que en el caso de los ERTE, por el colapso del sistema informático de la administración, hasta la fecha no hay pagado ninguno que tengamos conocimiento nosotros. Se pagarán, entendemos que se pagarán, pero sí que están demorándose mucho más en el tiempo, por lo cual es una ayuda que también aconsejamos que se solicite cuando se cumplan estos requisitos. Bueno, hasta aquí, Remigio, mi intervención. Si hay algún tipo de pregunta más o algún tipo de cuestión más que quiera que sea aclarado, pues estaré encantado de poder hacerlo. Sí, pues sobre todo a colación del sector autónomo de este país, que somos muchos los autónomos y bueno, hay bastante incertidumbre y tal. ¿Nos podría hablar algo de la situación de los autónomos? Pues la prestación del autónomo es, bueno, lo que hemos contado, ¿no? Está el cese de actividad, que vuelvo a decir que está solicitándose a través de la mutua y creo que está siendo meridianamente rápido la resolución. Otra cosa es que sea suficiente o no sea suficiente, que ahí no vamos a entrar si en las medidas que se están adoptando son suficientes o no son suficientes, si habría que adoptar alguna otra o no habría que adoptarla. Pero sí que es cierto que, bueno, que esta es de las que ha llegado de manera más rápida y que la tramitación es un poco más simple que todo el tema burocrático que han llevado y siguen llevando el tema de los ERTE. Manolo, otra pregunta relacionada, bueno, pues con la reducción del módulo agrario, hablando que estamos sobre todo en sector oleícola, la reducción de los módulos agrarios para la renta del 2019, ¿qué nos sabes contar sobre eso? Bueno, ha salido la orden de módulos recientemente y en el sector del módulo de la agricultura, en concreto lo que es la aceituna, lo han reducido, que estaba en el 0,26 el coeficiente reductor del módulo, y lo han reducido al 0,13%, con lo cual es una reducción y un incentivo fiscal muy, muy importante. Al parecer esto era una medida que ya estaba más que adoptada por el tema
de la crisis de los precios del aceite y ya estaba más que adoptada. Si bien esto lo ha o acelerado realmente, porque ya estamos en puertas de, bueno, en puertas no, ya estamos en plazo de renta, o realmente la reducción no iba a ser tal, del 13% iba a ser algo menor y con todo este tema lo ha reducido al final al 13%. Creo que es una reducción muy importante que, aunque los precios no son muy elevados ahora, sí que reducirán bastante la factura fiscal de todos los agricultores. Volviendo al tema del autónomo, Manolo, ¿un autónomo que tenga trabajadores es lo mismo la situación que los que de una empresa? Sí, al final él tiene que actuar como una empresa y tendrá que gestionar el tema de sus trabajadores con las herramientas que hemos dicho, dependiendo del sector y de la actividad que desarrolle, aplicando ERTE, pacto con trabajadores, como en virtud de lo que hemos estado contando, y tendrá que gestionarlo exactamente igual. Pero además podrá gestionar, evidentemente, la ayuda de su cese de su autónomo. Preguntan también por aquí, los que están en alquiler, ¿están exentas de pagar el alquiler durante los meses que estamos en estado de alarma? Yo intuyo que sí habrá que pagar el alquiler, ¿no? Bueno, la medida y el Real Decreto hablaba realmente de dos opciones, ¿no?, que podían suceder. Cuando eran grandes tenedores de patrimonio, es decir, que un gran tenedor de patrimonio se considera que tiene más de 10 inmuebles, o los pequeños tenedores de patrimonio, es decir, los que alquilan pues, una única vivienda o dos viviendas. En el primer caso sí que están obligados por Real Decreto a reducir el alquiler y ese alquiler posponérselo durante 4 meses, y en el otro caso realmente es un pacto entre partes y deben de acordarlo entre las dos partes, el posponerlo o no posponerlo. Sí que se aconseja evidentemente pues, que sea consecuente con, bueno, pues un alquiler de un local de negocio, que sea consecuente realmente con la situación de los inquilinos, de los negocios que están cerrados, y que el propietario, bueno, pues dependiendo de sus circunstancias también, evidentemente, pues que dé facilidades, pues ponga plazos y demás. Pero son pactos entre las partes, salvo el que tiene en los grandes tenedores de patrimonio, que son los menos, pero son los únicos que sí que están obligados a una cierta medida. Gracias, Manolo. Otra pregunta más respecto a la bajada de módulos. ¿Cómo modificamos el módulo cuando ya fue presentado el modelo 184 en el mes de enero? ¿Hay que hacer una modificación del mismo o se modifica en el IRPF? No, hay que hacer, cuando se presenta el modelo 184, se presenta evidentemente la fecha que se tiene que presentar en el mes de enero y febrero. Hay que hacerlo con el módulo que estaba en ese momento, que era el 26%, con lo cual el rendimiento neto que nos queda es aplicando ese 26%. Lo que hay que hacer ahora es una modificación de ese modelo 184 y volver a presentarlo. Esto genera unos inconvenientes porque, bueno, las propias plataformas de la agencia tributaria lo que tienes que hacer es dar de baja el modelo 184 que se presentó previamente y hacer el nuevo modelo 184 con la reducción del 0,13%. Y vuelvo a decir que genera luego después unos pequeños inconvenientes, y esos pequeños inconvenientes son que normalmente luego después la agencia tributaria, si no ha tenido tiempo para detectar que esta modificación ha sido por esta reducción, te suele mandar una carta diciendo, o un requerimiento diciendo, aduciendo afuera de plazo. Pero después relativamente es sencillo el justificar que debido a la modificación de la orden de módulos se tuvo que hacer esta modificación. Pero hay que modificarlo, porque si no lo modificamos, que es la otra opción, es decir, el no hacer nada y en renta modificarlo nosotros y teniendo en cuenta el 0,13%, tendremos requerimiento en renta con toda seguridad, puesto que no van a casarle los datos fiscales que la agencia tributaria dispone con los que se han presentado. O sea que aconsejamos que se modifique este 184. Gracias, Manolo. Bueno, vamos a ir terminando, pues ya el tiempo se está acabando. Y una última pregunta es sobre la responsabilidad del empresario en caso de contagio del trabajador. Bueno, la responsabilidad del empresario en caso de contagio del trabajador, entiendo que la pregunta va en caso de contagio del trabajador en la empresa. Entiendo que porque el trabajador se puede contagiar en la empresa o fuera de la empresa. No sabemos dónde se ha podido contagiar. Con lo cual, entiendo
que esa responsabilidad no existe como tal, porque nunca, o va a ser difícil, que sepamos cuándo ha podido contagiarse. De cualquier manera, sí que es cierto que hoy en día todas las medidas, todos los EPI, las medidas que nos ayudan a controlar y a todo el tema de la prevención de riesgos laborales y que tenemos que tener todas las empresas y que tanto muchas veces ha sido perseguido y que está bien que se haga y que se controle, ¿no?, para mirar y velar por la seguridad de nuestros trabajadores, pero en estas circunstancias en las que muchas empresas están trabajando porque no tienen acceso a estos medios, sería, desde luego, que la empresa tuviese una responsabilidad por esto, pues sería, la verdad, un problema añadido a las circunstancias en las que estamos. Pero fundamentalmente es que si se te contagia un trabajador, nunca sabes si ha sido en tu empresa por tus medidas de seguridad o realmente ha sido por fuera. ¿Qué duración tiene la ayuda para los autónomos cuya facturación está por debajo del 75%? Si hasta final del estado de alarma o si está obligado al cierre por desarrollar la actividad esencial. En principio, la duración es lo que dure el estado de alarma y las del 75%, y siempre hasta que, en cualquier caso, hasta que se supere ese umbral. Es decir, yo, si no lo supero, pues podré solicitar y optar a esta ayuda hasta que se termine el estado de alarma. Pero si en algún momento sigo facturando y superase estos umbrales de facturación, pues en ese momento ya no tendría derecho a él y tendría que renunciar a él. Vale. Pues muy bien, pues muchas gracias, Manolo, por tu tiempo que nos has brindado. Magnífica exposición, nos ha quedado todo un poquito más claro dentro de la gran ambigüedad que tiene la situación, ¿no? Y nada, pues Manolo, pues te deseo mucha suerte en estos días de fuerte trabajo que estás teniendo y nada, y desearos a todos por lo mejor. Y nada, terminamos este cuarto día de conferencia de Maratón Oleícola, volviendo a dar las gracias a todos los asistentes y os esperamos mañana viernes en el último día de maratón. Y nada, os dejamos con el vídeo de la Fundación Grupo Oleícola Jaén. Buenas tardes a todos. Fundación Grupo Oleícola Jaén. El objetivo principal de la nueva institución de Grupo Oleícola Jaén será mejorar la sociedad a través de programas específicos que mejoren la vida de las personas y de su implicación en el sector oleícola. Para mí es un orgullo ser presidente de la Fundación Grupo Oleícola Jaén. Es un deber devolver a la sociedad los beneficios que a mí como persona me ha reportado la misma. Espero que este sea la continuidad de nuestra labor social por muchos años más. El eslogan de la Fundación lo sentimos profundamente. Sé tú el cambio que quiere ver el mundo. Una de las primeras acciones que se han llevado a cabo es el patrocinio del Club de Atletismo Fundación Grupo Oleícola Jaén, así como todas las actividades que el propio club emprende, como por ejemplo maratones, carreras y un precioso proyecto como es la Escuela Infantil de Atletismo Club Fundación Grupo Oleícola Jaén. Con el Club de Atletismo Fundación Grupo Oleícola Jaén, por segundo año consecutivo, hemos desarrollado la prueba Desafío Fundación Grupo Oleícola Jaén, Duque de Ahumada, que tiene un carácter claramente social y benéfico, ya que todos los beneficios que se consigan a través de las inscripciones y patrocinios serán donados por la Fundación y a las asociaciones sin ánimo de lucro, ALES, Niños con Cáncer y Proyecto Ilusión. Una de las acciones en la Fundación en el deporte será el apoyo al Club de Atletismo Grupo Oleícola Jaén, con el apoyo también y la creación de la Escuela de Atletismo en categorías inferiores. Con ello lo que queremos hacer es una sinergia entre lo que es la vida saludable, juntando lo que es el deporte con la alimentación. Otra de las acciones llevadas a cabo es el patrocinio del restaurante Universo Santi. Entre las finalidades principales de Universo Santi se encuentra favorecer la integración laboral y social de personas con discapacidad para su vida autónoma e independiente, respetando el legado culinario del gran chef Santi Santamaría, y lo hacen en un lugar emblemático, en Jerez de la Frontera, Finca El Altillo. La Universidad Internacional de Andalucía nos permitió conocer a su vicerrectora, Yolanda de la Fuente. Ella nos transmitió su pasión y su dedicación por la accesibilidad universal. Con ella pudimos conocer el proyecto de Universo Santi y hoy forjamos una bonita amistad. ¿Qué es Universo Santi? Universo Santi es mucho más que un restaurante.
es el primer restaurante del mundo de alta cocina atendido por personal con discapacidad. El mismo está inspirado en la cocina del chef Santi Santamaría. Esta noche tendremos la gran oportunidad de conocer su cocina y a sus personas. Baeza, una de las ciudades más productoras de aceite de oliva a nivel mundial. Baeza, patrimonio de la humanidad. Esa será una de las acciones que haremos desde la fundación del Grupo Oleícola Jaén. Para ello, haremos numerosas acciones en torno al turismo de accesibilidad universal. Dentro de la Fundación Grupo Oleícola Jaén también queremos apostar por la divulgación de la formación y el conocimiento en el sector del aceite de oliva. Y qué mejor que en la aula de nuestra querida ciudad de Baeza de la Universidad Internacional de Andalucía. En ella se impartirán cursos en los que se dé formación y se divulgue todo ese conocimiento de nuestra riqueza olivarera. Otro de los fines sociales de la Fundación Grupo Oleícola Jaén es el divulgar el conocimiento y la investigación dentro del sector oleícola. Para ello el grupo creó el Premium Optimum Oliveto, el cual premia la mejor tesis doctoral representando al sector oleícola. El jurado estuvo formado por importantes personalidades del sector oleícola tanto a nivel nacional como internacional y el premio fue entregado en el pasado edición de Expo Oliva. Como no podía ser de otra manera, el aceite de oliva virgen extra tiene que estar presente dentro de nuestra fundación. Y qué mejor con esta preciosa botella, donde de su precio 2 euros irán destinados a los fines de la Fundación Grupo Oleícola Jaén. Ya se han organizado 3 ediciones del Encuentro de Agricultores que venía organizando el Grupo Oleícola Jaén, tanto en la ciudad de Baeza, de Jaén y de Úbeda, tratando temas tan interesantes como era la sanidad vegetal, los consumos, el mercado, etc. Ahora lo seguirá haciendo lo que es la Fundación del Grupo Oleícola Jaén, donde seguiremos difundiendo el conocimiento a nuestros agricultores. Torre de los Aliatares de la ciudad de Baeza, patrimonio de la humanidad. Aquí se encuentra la sede de la Fundación del Grupo Oleícola Jaén, un aula multidisciplinar donde se impartirán charlas, coloquios, catas de aceite, cursos de cocina y todas actividades desarrolladas por la Fundación para un mundo mejor.